Todos. Somos el equipo 2 y en el video de hoy vamos a explorar las ecuaciones de Maxwell y cómo se aplican en el funcionamiento de las antenas. Estas ecuaciones son fundamentales para entender cómo las señales de radio, televisión y otros tipos de comunicación inalámbrica se transmiten y reciben eficazmente. Primero, recordemos que las ecuaciones de Maxwell describen cómo se generan y se comportan los campos eléctricos y magnéticos. Son fundamentales en el estudio del electromagnetismo y se dividen en cuatro ecuaciones principales: la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell. El campo eléctrico es una propiedad del espacio que surge de la presencia de cargas eléctricas y que ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga que se introduzca en él. Según el autor Griffiths, el campo eléctrico es un campo vectorial que se relaciona con la fuerza eléctrica y la ley de Gauss. Existen cuatro variables o constantes que pueden modificar el campo eléctrico en las ecuaciones de Maxwell: la conductividad, la constante de permeabilidad, la permitividad eléctrica y la impedancia. La conductividad eléctrica está relacionada con la densidad de corriente en los metales, mientras que la permitividad eléctrica tiene que ver con la densidad de carga de los dieléctricos. La ley de Coulomb, que podemos ver a nuestra derecha, se deriva de la definición de la fuerza y explica el comportamiento de dos cargas eléctricas que se encuentran a una cierta distancia. Esta ecuación nos ayuda a comprender cómo funciona una antena. La fuerza de radiación de una antena depende de la distancia entre la antena emisora y la receptora. Según la ley de Coulomb, la fuerza es mayor a distancias cortas y menor a distancias largas, lo que afecta a la transmisión de señales, ya que a una mayor distancia puede debilitar el mensaje recibido. Dado que la intensidad del campo eléctrico depende del medio en el que se encuentra la carga, la densidad del flujo eléctrico se puede calcular como la permitividad multiplicada por el campo eléctrico. La densidad de flujo representa la cantidad de líneas de flujo eléctrico que se atraviesa una superficie normal a estas líneas dividida por el área de la superficie. Entre mayor sea la permitividad, mayor será la densidad de flujo eléctrico. La ley de Gauss se enuncia de la siguiente manera: el flujo eléctrico total que atraviesa cualquier superficie cerrada es igual a la carga total encerrada por esa superficie. Esta ley es esencial para entender cómo se comportan los campos eléctricos en sistemas con simetría. Comenzaremos a explicar las distintas formas de representar las ecuaciones de Maxwell, empezando con la forma diferencial. La ley de Gauss para un campo eléctrico nos ayuda a describir cómo las cargas eléctricas generan estos campos. Es útil para entender cómo se distribuye el campo eléctrico en torno a una carga o a un conjunto de cargas. La ley de Gauss para el campo magnético nos dice que las líneas de campo magnético no tienen ni principio ni fin, lo que significa que no existen monopolos magnéticos como sucede con las cargas eléctricas positiva y negativa. Estas líneas son siempre cerradas o infinitas. La ley de Faraday-Lenz ayuda a describir el principio detrás de transformadores y generadores eléctricos, es decir, de la inducción electromagnética. Establece que un campo magnético variable en el tiempo genera un campo eléctrico. La ley de Ampère-Maxwell, la cual se divide en dos: la ley de Ampère original, que nos dice que una corriente eléctrica genera un campo magnético, y la segunda parte es de Maxwell, la cual nos dice que incluso si no hay corrientes eléctricas, un campo eléctrico que cambia en el tiempo puede generar un campo magnético. Ahora voy a presentar las ecuaciones de Maxwell en su forma integral. La primera ecuación que tenemos aquí es la ley de Gauss para el campo eléctrico. De forma simple, esta ecuación nos dice que si tenemos una carga positiva en una esfera imaginaria, las líneas del campo eléctrico saldrán de la carga y atravesarán la superficie de la esfera. La segunda ecuación es la ley de Gauss para el campo magnético, la cual nos dice que las líneas del campo magnético siempre forman bucles cerrados. Las líneas del campo magnético que entran en una superficie cerrada deben ser las mismas que salen, es decir, el flujo neto debe ser igual a cero. La tercera ecuación es la ley de Faraday. Esta es la base del fenómeno de inducción electromagnética. Dice que un campo magnético cambiante genera un campo eléctrico y nos ayuda a medir el trabajo que haría el campo eléctrico al mover una carga a lo largo de una trayectoria cerrada. La cuarta ecuación es la ley de Ampère-Maxwell. Nos dice brevemente que una corriente eléctrica genera un campo magnético que circula alrededor de la corriente. Gracias a la corriente de desplazamiento, de igual forma, tenemos que un campo eléctrico cambiante genera un campo magnético. Sin embargo, las ecuaciones de Maxwell en su forma integral pueden volverse complejas cuando trabajamos con señales que varían sinusoidalmente en el tiempo, como en sistemas de corriente alterna. Es aquí donde entra en juego la forma fasorial. Usamos los fasores para representar ondas sinusoidales, lo que nos permite transformar las ecuaciones diferenciales dependientes del tiempo en ecuaciones algebraicas más simples.
Por ejemplo, la forma fasorial de la ley de Faraday cambia de el rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada parcial del tiempo magnético con respecto del tiempo a el rotacional del campo eléctrico es igual a menos J por la frecuencia angular por el campo magnético, siendo J la unidad imaginaria. La principal ventaja de la forma fasorial es que convierte ecuaciones diferenciales complejas en ecuaciones algebraicas. Esto facilita el análisis de sistemas de corriente alterna, especialmente en circuitos eléctricos y en el diseño de antenas y sistemas de comunicaciones. Para el diseño de nuestra antena, decidimos utilizar la frecuencia de 573.25 MHz, la cual corresponde al canal 5 de televisión abierta de la Ciudad de México. Durante las últimas tareas, hemos aprendido a simular diversas antenas utilizando el software 4NEC2 y en esta ocasión decidimos trabajar con una antena dipolo que operará a la mencionada frecuencia. Para obtener la longitud de onda, usamos la ecuación de la velocidad de la luz entre la frecuencia con la que trabajaremos. La longitud obtenida la dividimos entre 2, ya que estamos trabajando con un dipolo. Y en este valor lo volvemos a dividir entre 2 para obtener la longitud correspondiente a cada lado. El primer valor a probar es de 0.1308. Observamos que la frecuencia de diseño de 573.25 MHz, el SWR es de 2.39 decibeles, lo cual no resulta óptimo. Es por ello que debemos de ajustar o recortar la longitud de la antena para optimizar su desempeño a la frecuencia deseada. En esta gráfica podemos observar el comportamiento del SWR y del coeficiente de reflexión. Para optimizar nuestra antena, realizamos un recorte de longitud de 0.1 milímetros y la longitud seleccionada es de 0.12 milímetros. Como se esperaba, el SWR disminuyó no de manera considerable, pero el valor esperado es bueno, además que los parámetros son más realistas, es decir, que el SWR es de 1.55. Una vez que ya tenemos nuestra antena optimizada, podemos calcular otros parámetros como lo es el ancho de banda, el cual se obtiene a partir de ver en qué rango de frecuencias se cumple que el SWR es menor a 2. En este caso va de 650 a 551 MHz, por lo tanto tendremos un ancho de banda de 99 MHz. Para el valor de la impedancia tenemos 59.46 menos J47.75 ohmios en forma rectangular y de forma magnitud fase es de 76.26 cis menos 38.77 ohmios. El software 4NEC2 también nos permite estudiar el patrón de radiación de la antena. En la imagen de la izquierda obtenemos el plano bidireccional y en este podemos observar la directividad, donde la mayor potencia se obtiene a 90 grados y es de 2.1 decibelios. En la imagen de la derecha tenemos el plano omnidireccional. Como equipo, después de realizar este proyecto, concluimos que el electromagnetismo y las ecuaciones de Maxwell son fundamentales para la sociedad moderna, puesto que logran describir de manera precisa y funcional los fenómenos físicos que influyen en casi todos los aspectos de la vida diaria de cada uno de nosotros. Cabe añadir que aprender de los conceptos básicos y fundamentales que rigen el fenómeno del electromagnetismo serán de gran utilidad en nuestra carrera y más adelante en el campo laboral. Por su atención, gracias por vernos.